Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos de vuelta en Jericó, sin embargo, para hablar de uno de los periodos más terribles de la historia de esta ciudad, un periodo de maldición, hambre y muerte. Y esta maldición centenaria fue rota gracias al gran milagro realizado por el profeta Eliseo, cuando él purifica las aguas. Y hoy vamos a tener un acceso exclusivo para conocer la verdadera fuente de Eliseo, la fuente donde ocurrió el milagro. Y no es la fuente que ustedes ven normalmente en las fotos y en los videos. Vamos a ver el lugar donde realmente sucedió la historia bíblica. Así que si están preparados, vamos a comenzar. Ahora estamos literalmente caminando sobre los restos de la Jericó bíblica. Por ejemplo, estos edificios son del periodo del Bronce y la semana pasada conocimos a fondo la arqueología de este lugar, incluso las murallas que se derrumbaron frente a Josué y el pueblo de Israel. Si quieren ver el video completo, lo voy a dejar enlazado al final de este video para que lo puedan ver. Pero de lo que venimos a hablar hoy es de lo que pasó después de que las murallas se derrumbaron y la ciudad fue incendiada. Lo que pasó es que Josué maldijo este lugar y a cualquier persona que intentara reconstruir la ciudad. En ese momento Josué hizo que el pueblo jurara y dijera: maldito delante del Señor sea el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó con piedra. A costa de su primogénito pondrá sus cimientos y a costa de su hijo más joven colocará sus portones. Y la arqueología de este lugar comprueba exactamente eso. Los arqueólogos encontraron, después de que la ciudad fue quemada, una gran capa de abandono, mostrando que la ciudad por siglos y siglos y siglos permaneció deshabitada. Sabemos que permaneció vacía durante unos 500 años. Sin embargo, siempre hay alguien que desobedece a Dios y en este caso fue Yael, el betelita, y cuando él reconstruye la ciudad, las palabras de Dios se cumplen. Acab, hijo de Omri, se convirtió en rey de Israel y reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Durante su reinado, Yael de Betel reconstruyó Jericó en sus días. Yael, el betelita, edificó Jericó cuando puso los cimientos de la ciudad. Murió Abiram, su hijo primogénito, y cuando puso las puertas, murió Segubi, su hijo más joven. Según la palabra del Señor anunciada por medio de Josué, hijo de Nun, pero al mismo tiempo no nos sorprende que la ciudad haya sido reconstruida justamente en esa época, en la época del rey Acab y su terrible esposa, Jezabel. Ellos fueron conocidos por introducir la idolatría en el reino de Israel, principalmente la idolatría y la adoración a Baal y a Aserá. Y Acab y Jezabel también persiguieron y mataron a los profetas del Señor, no tenían ningún respeto por la palabra de Dios y justamente por eso no nos sorprende que ellos fueran quienes permitieron la reconstrucción de Jericó, y la maldición principal cayó sobre Riel, sus hijos y su familia. Pero incluso después de que la ciudad fue reconstruida y estaba funcionando, podemos ver que el peso de la maldición aún se cernía sobre la ciudad. Y ya en los primeros años después de la reconstrucción de Jericó,
la población local se da cuenta de que las aguas de la ciudad eran malas. Y más o menos 20 años después de la reconstrucción de la ciudad, quien pasa por esta área es el profeta Eliseo. Él estaba del otro lado del río Jordán cuando el profeta Elías fue llevado al cielo. Él y luego el profeta Eliseo abre las aguas del Jordán y cruza hacia la tierra prometida. Algo muy parecido a lo que Josué había hecho, y Eliseo llega a la ciudad de Jericó. Y cuando él llega aquí, los hombres de la ciudad lo reciben y le suplican por su ayuda y lo llevan a esa fuente de aguas malas. Y ahora quiero que vean, vengan conmigo para conocer la verdadera fuente de Eliseo, y está justo aquí, al lado de la ciudad antigua. Ahora vamos a tener acceso a la fuente de Eliseo. En hebreo se llama Mayan Elisha, en árabe Sultán. Y miren bien la ubicación de donde estamos. Aquí, al otro lado de la calle, vemos Tel el Sultán, la colina arqueológica bíblica de Jericó. Y simplemente caminando unos metros, llegamos aquí a este manantial de agua, y como ustedes mismas pudieron ver, el acceso a este lugar es restringido. ¿Y por qué? Porque hasta el día de hoy es la principal fuente de agua de Jericó. Esta es la fuente de vida de las más de 20,000 personas que viven aquí en la ciudad, y por eso sus aguas necesitan ser protegidas. Pero, ¿cómo podemos saber que este manantial es realmente la fuente de Eliseo? Primero, por su ubicación. Si este manantial no existiera, toda Jericó no habría surgido en los tiempos bíblicos, porque estamos en medio de un desierto. En esta región llueve menos de 150 milímetros al año. Y por eso este manantial es, desde los tiempos bíblicos y hasta hoy, la fuente de agua y vida de Jericó. Y es una fuente de aguas abundantes. En invierno, el caudal es de 236 litros por segundo y en verano es de 105 litros por segundo. El promedio anual es de 170 litros por segundo, y eso en total son 536,000 millones de litros por año. Son más de 5 millones de metros cúbicos. Eso es una cantidad impresionante, y aún más por el hecho de que estamos en medio del desierto de Judea. Eso quiere decir que sí hay una gran variación en la cantidad de agua que hay en verano e invierno, pero sí es un agua confiable. Cada año el agua fluye, y por eso había suficiente agua tanto para su población como para su agricultura. Vean que la Biblia tiene un apodo para la ciudad de Jericó, que es la ciudad de las palmeras, pero una traducción más correcta sería la ciudad de las palmas datileras. I-R-A-T Marim. Vean qué importante es este nombre, el nombre que recibe la ciudad de Jericó. Una ciudad en medio del desierto era conocida en los tiempos bíblicos justamente por su gran agricultura. Pero la pregunta que ahora necesitamos responder juntas es si esta es la única fuente de agua de Jericó en los tiempos bíblicos. Y la respuesta es sí y no. ¿Hay algunas otras fuentes de agua? Una de ellas se llama Enkelt, que está a más o menos 6-7 kilómetros de aquí, pero hay algunos problemas con Enkelt. Primero, además de la distancia y 6-7 kilómetros para buscar agua diariamente, no era viable en aquellos tiempos. Además, Enkelt tiene una variación muy grande de agua entre el verano y el invierno.
En verano hay poquísima agua, lo que no sería suficiente para sostener a toda una ciudad. Por eso, en periodos posteriores, desde la época romana en adelante, sí, usaron Enkelt como una fuente suplementaria de agua, pero nunca como la fuente principal. Y la otra fuente que hay en la región está en Nuema, que queda a 5 kilómetros de Jericó, lo que sería lejos para ir a buscar agua en los tiempos antiguos. Y también el caudal de agua es pequeño y la última fuente de agua posible sería un arroyo. Estacionales que aparecen con inundaciones repentinas en invierno. Este fenómeno existe hasta hoy. Sin embargo, aguas de este tipo normalmente no sirven para el consumo humano. Sí, podían ser usadas para la agricultura, pero una ciudad no podría sobrevivir solo de eso. Vemos que el manantial en sí está justo ahí, a pocos metros de nosotros. Y esta es la única posibilidad de ser la verdadera fuente de Jericó, la fuente de Eliseo. Y cuando él llega aquí, estas eran aguas malas, aguas que causaban infertilidad en la tierra y también infertilidad en las mujeres. Entonces regresaron junto a Eliseo, que se había quedado en Jericó. Los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: mira, esta ciudad está bien situada. Como puede ver, Señor, el agua no es buena y la tierra es estéril. Él dijo: tráiganme un plato nuevo y pónganle sal. Y ellos lo trajeron. Entonces Eliseo fue hasta la fuente, echó la sal en el agua y dijo: así dice el Señor, haré saludable esta agua, ya no causará muerte ni esterilidad, y esa agua quedó saludable hasta el día de hoy. Segunda palabra que Eliseo había dicho. La Biblia muchas veces se refiere a la tierra, no solo en el sentido de suelo, sino en el sentido de la población, del pueblo que vivía en esa tierra. Por eso vemos expresiones en la Biblia que dicen la tierra se alegró o la tierra pecó, no en el sentido de que el suelo haya pecado, sino que las personas que vivían ahí pecaron. La expresión que aparece en el texto original en hebreo es la siguiente: y el mar es malo, y la tierra es mala, y la palabra clave es mishkalet, que viene de la raíz del verbo shachal, y este verbo se usa en la Biblia para señalar la infertilidad de las mujeres. Y no solamente de la tierra, vemos esto también en los versículos de Éxodo 23. Lo tieme shakelá be akará be artsecha. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni estéril. Y por eso, cuando leemos los versículos de Eliseo en la fuente, el texto hebreo deja claro que la tierra y su población estaban infértiles. Las aguas de la ciudad afectaban todo: los cultivos, el ganado y las personas de la ciudad. Y por eso el milagro de Eliseo no fue solamente agrícola, fue un milagro muy más profundo. Él restaura la vida a Jericó analista. Dijimos que este manantial es la fuente de agua de vida de la ciudad de Jericó hasta el día de hoy. Pero la población ya no viene aquí con cántaros, con jarras para buscar agua para llevar a su casa. Y sí, la modernidad llegó a Jericó y por eso la mayor parte del agua de este manantial es canalizada. Podemos ver incluso aquí una pequeña parte de esas tuberías y así el agua es llevada hasta la casa de las personas. Pero lo que me parece muy bonito es que sí, la alcaldía permite que parte del agua siga corriendo y forme este arroyo que cruza la ciudad. En la parte interna donde estábamos no está permitido llegar hasta el agua ni tocarla. Y tiene todo el sentido porque de ahí sale el agua que llega a las casas de la población, pero aquí sí está permitido.
Y no puedo dejar pasar esta oportunidad de tocar las aguas de la fuente de Eliseo. Y ahora quiero que se imaginen esta área aquí conmigo, Eliseo, con su vasijita, echando la sal en las aguas para purificarlas. Y estas aguas que están aquí siguen limpias hasta el día de hoy, después de más de 3000 años. Es realmente algo magnífico, porque aquí podemos literalmente tocar e incluso bañarnos en las aguas de la historia bíblica. Pero hay algo un poco extraño en esta historia. ¿Por qué justamente Eliseo? Para curar las aguas, él toma un cuenco con sal. ¿Cuál es el sentido de echar sal en las aguas? A primera vista, esto puede parecer que no tiene ningún sentido. ¿Cómo echar sal en una fuente de agua podría hacerla limpia y pura? La lógica nos dice que salar el agua tendría el efecto contrario. Si analizamos la Biblia, vemos que la sal es un símbolo muy claro de una alianza duradera, de una alianza eterna con Dios, y vemos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Esta es la alianza perpetua de sal delante del Señor para ti y para tu descendencia. La sal representa algo incorruptible, estable y fiel. Eliseo no estaba tratando químicamente el agua, él estaba ahí declarando una alianza de restauración con Dios. Justamente lo que sanaba las aguas no era la sal en sí, sino esas palabras proféticas. ¿Y por qué ese recipiente debía ser nuevo? Primero, para separar lo común de lo consagrado. No se debía usar un recipiente común, de esos que se usan para la comida o para cualquier cosa para hacer un acto para Dios. Tampoco se podía saber si ese recipiente había sido usado para otra cosa, tal vez para sacrificios o quizá para algo relacionado con la idolatría. Entonces, por eso se necesitaba un recipiente nuevo. Y más que eso, el recipiente nuevo representaba una ruptura con el pasado de Jericó, un pasado de destrucción y maldición. Y ahora Eliseo estaba abriendo un nuevo capítulo en la historia bíblica de ese lugar. Y la curación de esas aguas fue definitiva. La Biblia nos dice que esas aguas permanecen sanas hasta el día de hoy, y aquí la verdad de Jericó está revelada. Estas aguas son puras, son buenas, se usan hasta el día de hoy. Pero vamos a usar un poco de ciencia. ¿Qué tan puras son realmente estas aguas? Las científicas hacen un seguimiento diario de la calidad del agua, porque abastece a toda una ciudad. Y el promedio de cloruro aquí en estas aguas es de aproximadamente 30 miligramos por litro, lo cual es extremadamente bajo. Y eso es excelente, mucho mejor que el promedio nacional de todo Israel. Miren esto por el agua, que sea agradable, el sabor. Debe tener menos de 200 o 250 miligramos por litro, y aquí tiene aproximadamente 30, lo cual está muy por debajo del límite. Por eso, legalmente esta agua puede usarse, pero solo para hacer una comparación con Israel, los acuíferos del país tienen un promedio de 143 miligramos por litro. Eso significa que este manantial aquí en medio del desierto, que era de aguas malas, causaba tanto sufrimiento para la población de Jericó. De hecho, son mejores que casi todos los demás manantiales de toda la región. Y eso demuestra que la Biblia, hasta su última palabra, está correcta. Y este milagro aquí fue perpetuo. Este fue el primer milagro público de Eliseo y fue un milagro discreto,
pero que impactó generaciones. Y hasta el día de hoy podemos ver una pequeña parte de las aguas que siguen corriendo por las calles de Jericó. La mayoría de las personas que vienen a visitar Jericó y buscan la fuente de Eliseo se encuentran con este lugar, y por eso si buscamos en internet fotos y videos, el 99% de las veces este es el lugar que se presenta. Pero hoy vimos la verdad, y la verdad es enorme. Vimos la cantidad de agua que brota en este lugar. Como un manantial desde tiempos bíblicos, hoy es fuente de vida para más de 20,000 habitantes. Es realmente increíble, y no solo es una fuente de agua, sino que es una fuente de agua extremadamente buena, exactamente como la Biblia nos dice ahora. Con respecto a este manantial, esto de aquí, chicos, no es una mentira, sino el manantial verdadero que vimos el día de hoy. Ella corre por ese arroyo y ese arroyo también llega aquí. Entonces, esta no es la fuente de Eliseo, la fuente verdadera que vimos, sino que las aguas que llegan a este lugar vienen originalmente de la fuente de Eliseo. Y así, si ustedes vienen a visitar Tierra Santa, ahora saben exactamente lo que van a encontrar en esta ciudad llena de historia bíblica. Si les gustó conocer un poco más sobre este milagro tan especial, no se olviden de dejar su like y compartir este video para que más personas conozcan la verdad sobre Jericó. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima.